Les quiero dar la más cordial bienvenida a nuestro webinar, el último que tenemos en toda nuestra serie sobre Industria 4.0. Hoy queremos hablar un poco sobre el futuro en nuestro último panel, con el título El inicio de un nuevo modelo de negocio. Y estoy muy contento de tener un panel muy nutrido el día de hoy. Pues primero que nada, quiero dar la bienvenida a Alejandro Breinfalk y saludarte y felicitarte por tu nuevo puesto como CEO de Siemens. Alejandro pues ya tiene una larga trayectoria de casi 30 años en Siemens, desde Costa Rica y en muchos otros lugares, y ha sido pues aquí en México responsable de la división Digital Factory y procesos industriales. Entonces, yo creo que nos puede dar un insight muy interesante. También quiero dar la bienvenida a Armando Ramírez de la empresa Festo. Ya nos acompañó en algunos otros paneles. Él es ingeniero mecánico electricista. Es ahorita gerente de Festo Didáctica, que es, digamos, todo el brazo del apoyo a la formación de técnicos y formación de expertos y obviamente Festo con su amplia experiencia en automatización, pues ahí tiene mucho que aportar. También está aquí con nosotros Daniel Martínez Baltazar, también una muy cordial bienvenida. Muchas gracias, Daniel, estar con nosotros. Él es gerente de automatización y electrificación de Bosch Rexroth, que es el brazo de Bosch que ayuda, digamos, igual a todo el tema de automatización en las fábricas. Es profesional de áreas técnico y comercial del ramo de la automatización, tiene ya 20 años de experiencia y estamos muy contentos que nos acompañe el día de hoy. Y last but not least, está con nosotros David Salazar, es cofundador y CEO de Andonix, una empresa de software basada en Estados Unidos y México, miembro de Camexa desde hace algún tiempo. Y pues ellos desarrollaron recientemente unas plataformas muy interesantes que ayudan mucho en esos tiempos. Entonces, pues siéntense libres en hacer preguntas. Siempre nos gusta mucho la interacción entre el público y nuestros panelistas. Igual yo tengo algunas preguntas con las que podemos iniciar. Y con la que quisiera iniciar es preguntarles a todos si pueden dar un pequeño statement. Ahorita les nombro por nombre a quien le toca. ¿Qué les ha sorprendido en ese tiempo? ¿No? Pues no sabíamos, pues al inicio del año nadie hubiera pensado lo que nos espera, pero ¿qué les ha sorprendido positivamente en ese tiempo que ustedes dicen, si me hubieran dicho que viene esa crisis, nunca me hubiera esperado que eso pase? A ver, Alejandro, ¿qué has visto en esos meses que te ha sorprendido? Hola, Andreas. Es un gusto estar acá con ustedes y colegas panelistas. Es un placer y un honor compartir esto con ustedes. Y bueno, todo el auditorio también un saludo afectuoso de este panel tan importante y tan relevante en el mundo actual, sobre todo en esta pandemia que estamos viviendo, y contestarnos la pregunta cómo prepararse para Industria 4.0. Mira, hay muchas cosas que han cambiado y que sí, digamos que han sorprendido en esta pandemia. Realmente hace unos meses pues no nos esperábamos los cambios que estamos viviendo, pero uno de los principales ha sido la rápida adopción de herramientas de digitalización que estamos viendo para colaboración virtual, servicio remoto. Es más, esta misma conferencia que en otros tiempos probablemente la hubiéramos tenido en persona, ahora la estamos teniendo a través de un entorno virtual. Entonces, yo diría que uno de los temas que se ha acelerado ha sido la adopción de la transformación digital, de herramientas digitales para mejorar productividad y muchísimo la colaboración virtual, ya sea interna en la empresa, lo que hemos visto en Siemens, y también nos ha permitido estar muy cerca de nuestros clientes. Muchas gracias, Alejandro. Armando, ¿qué te sorprendió a ti en esos tiempos?
Coincido. Es impresionante el cambio de mindset de la gente. Yo no hubiera pensado que hubiera tal apertura para la parte de colaboración por medios digitales. Hubo en nuestro caso muchos ejemplos. Lanzamos seminarios en línea y tuvimos una gran respuesta, más de 1,000 participantes en 2 meses. Yo creo que en situaciones normales esto sería impensable. El hecho de hablar de ferias digitales, donde puedes interactuar con los presentadores y con los equipos, es algo increíble. Nosotros vamos a tener 2 ferias digitales, una el 15 y el 16 de julio y una el 5 y 6 de agosto. Eso es difícil de pensar en otras circunstancias. Estaríamos pensando más en tomar un avión e ir a una exposición física. Otra cosa son las reuniones entre los diferentes colaboradores de las regiones. Algo muy positivo fue que normalmente nosotros mandábamos 2 o 3 o 4 representantes de la empresa a las distintas reuniones. Y bueno, el cambio de mindset nos permitió prácticamente invitar a todos los miembros del equipo a la reunión. Y creo que esto en el futuro va a ser un cambio, ¿no? Estamos pensando en hacer algo así como híbrido, en el cual una parte de la gente va a ir de manera presencial y otra parte de manera virtual. Por supuesto, esto también trajo retos en el departamento de IT. A pesar de que tenemos una infraestructura sólida, naturalmente el número de accesos que hubo, todo puso en estrés el departamento de IT. O sea, es decir, trae muchos cambios en la forma de trabajo. Esto es muy interesante. Gracias, Armando. Daniel, ¿cómo viviste tú? ¿Qué te sorprendió a ti? Bueno, complementando los comentarios, buenos días a todos, antes que nada. Algo que a mí me sorprendió y me sigue sorprendiendo ahorita es cómo el impacto macroeconómico ha afectado globalmente esta situación. Creo que todos coincidimos en que a principio de año fiscal, en el caso de muchas empresas que lo hacemos año calendario, tuvimos una planeación con base a los factores y las variables que cada año evaluamos, ¿no? Algo que me sigue sorprendiendo es que para este año se prospectaba un crecimiento del Producto Interno Bruto de México de más o menos un 2%, el número cerrado, ¿no? La prospección al día de hoy para el cierre del año 2020 es negativo. Desafortunadamente, en un promedio se está considerando un 7% abajo, lo cual es no muy bueno para la economía y es un reflejo de la situación global. Eso sí, digamos, como decimos coloquialmente, pues no vimos venir esta situación que nos afectó demasiado en el mercado. Algo que, como dice Armando, estábamos acostumbrados a hacer negocios face to face con nuestros clientes y esta situación aceleró mucho la respuesta y las actividades y las estrategias para enfocarlas de una manera remota con nuestros clientes. Entonces, no se perdió ese contacto. Ahora que se reactivó en el caso, bueno, en el que muchos estamos involucrados, que es industria automotriz, ahora retomamos otras estrategias para volver a servir el mercado y volver a retomar los negocios. De manera general, ese es mi comentario en este periodo. Muchas gracias, Daniel. David, ya te voy a lanzar un poco la siguiente pregunta para encauzarnos un poco. Y sé que pues trabajas mucho con jóvenes emprendedores, etcétera, entonces tienes el pulso. ¿Cuáles son también los nuevos modelos de negocios que tú ves que puedan funcionar en un futuro, ¿no? ¿Qué has visto en ese trabajo con los emprendedores y con esa vertiente de digitalización? Gracias. Nuevamente, saludos a todos, a mis compañeros panelistas y a la audiencia. Es un placer estar con ustedes. Y gracias por la pregunta, Andrea. Creo que fue un gran experimento social, el hecho de haber tenido una disrupción en todos los sectores y en todas las áreas de nuestra globalización. Estamos hablando de la sociedad, de la economía, y me gusta mucho mencionar una cita de Charles Darwin, donde la supervivencia de las especies
no es de la más fuerte, sino de la que se adapta mejor. Entonces, creo que esto es un parteaguas que desde el punto de vista de nuevos modelos de negocio te abre un ejercicio de futurismo, donde puedes proyectar dos universos paralelos, la añoranza de regresar a la normalidad de enero, es una añoranza y no descartamos la posibilidad, pero también la posibilidad de que esta nueva crisis de salud genera una adaptabilidad a la nueva normalidad, y ahí es donde esta visión, este ejercicio de futurismo está estimulando a muchos emprendedores y a muchas empresas a reinventarse, a disrumpirse a sí mismas. Y estamos hablando que esto no es exclusivo de los sectores más digitalizados. Creo que en sectores de mano de obra intensiva, como la manufactura, generó mucho mayor necesidad. Ya no es una opción, es una necesidad. Y aquí es donde vemos, por ejemplo, mercados emergentes instantáneos, como la digitalización de las iniciativas de salud. Estamos hablando que en breve las empresas empezaron a gastar entre 10 y 25 dólares por persona para cumplir con todas las iniciativas de protección y continuidad de negocios. Y por otro lado, todo lo que mencionan nuestros compañeros panelistas, la conectividad generó oportunidades, la forma de vender genera oportunidades de disrupción en los modelos de negocio, la satisfacción del cliente se vuelve más visible. Entonces, se ha detonado una aceleración y se ha detonado también un modelo de negocio donde, desde el punto de vista Industria 4.0, se encuentran oportunidades muy, muy a la mano en prácticamente todas las funciones y las habilidades del negocio. Desde cómo vendemos a nuestros clientes, la información que podemos obtener, de cómo usan el producto, qué tan exitosos son con los servicios que ofrecemos, y finalmente el trabajar de la mano en acelerar esa adaptabilidad. Creo que es lo que hemos visto a nivel global y que es parte de lo que nos ha ocupado en los últimos 3 meses. Claro, muchas gracias. Alejandro, en todo pues, un gran tema es ahora la agilidad, ser rápido, etcétera. ¿Dónde encajan, digamos, esas tecnologías que tienen ustedes para poder rápidamente contestar a las nuevas demandas más personalizados, etcétera, las tecnologías de la industria 4.0? Mira, es una de las respuestas justamente para poder adaptarse y ser más ágil y responder a las nuevas demandas. O sea, hemos visto en esta pandemia dos tipos de empresas, unas que han logrado adaptarse rápidamente y otras que no, ya sea aumentando producción, como digamos alimentos y bebidas o inclusive farmacéuticas, y otras con mucho menor demanda, por ejemplo, automotriz, aeroespacial. Y lo que hemos experimentado es que en la medida en que hayan tenido una mayor adopción de automatización y digitalización, han podido ser más ágiles en esta respuesta. Y aquí no solo hablando de productividad, sino también de protección a la persona. Los requerimientos son diferentes. Y aquí vemos un interés cada vez más alto en utilizar la tecnología para salvaguardar o mitigar posibles efectos de COVID. Por ejemplo, el rastrear los movimientos y la ubicación de cada persona, ya sea en una planta o en un edificio con localizadores, para poder salvaguardar la sana distancia y en el caso que haya algún contagiado, saber con quién estuvo y con quién estuvo cerca para poder mitigar cualquier brote. Esto es tecnología que hemos visto que ofrecemos y tenemos una mayor demanda justamente en estos tiempos. Mayor agilidad lo vemos a nivel de industria para poder responder rápidamente y ser más flexibles ante los cambios, pero también a nivel ciudades inteligentes o edificios inteligentes. También tenemos ahora una demanda interesante en cómo va a ser el regreso a la nueva normalidad, no solo en plantas, como hablaba ahora con la rastreabilidad de los operadores, sino también a nivel oficina. O sea, tenemos una app, por ejemplo, que permite ya
reservar puestos de trabajo, escritorios, salas de juntas, manejar elevadores desde la iluminación, temperatura, para poder disminuir lo más posible contactos de la persona con la mano o con botones o con elementos que tal vez puedan tener riesgo de contagio. Entonces, todas estas herramientas en plantas, en edificios, en ciudades, volviéndolas cada vez más inteligentes, hacen que puedan ser más ágiles, más flexibles. Otro ejemplo interesante es el de soporte remoto de expertos a manufactura. Y aquí tenemos unos lentes inteligentes que la aplicación se llama Circuit Expert, en donde a través de realidad aumentada y conexión a la nube de los lentes, que puede tener un técnico en sitio en la planta, puede conectarse en línea con un centro de expertos que tenemos y poder asesorarlo en tiempo real para cualquier problema que se presente en la planta. Y esto hace que sea mucho más ágil en cuanto a tiempos y calidad del soporte que los clientes están requiriendo y que podemos ofrecer. Entonces, pues sí, tenemos una demanda interesante de soluciones ágiles que protegen primero a la persona en esta nueva normalidad y dos, brindan más confort y más productividad. Muchas gracias. Daniel, esa gran cantidad de datos que genera una fábrica, ¿no? Que si empezamos a medir, ¿cómo manejarlo? ¿Cómo logro que de veras saco ahí un valor agregado, ¿no? Porque pues luego empiezo a medir, pero la cantidad de datos que se genera, pues sí, ahí está. ¿Cómo lo bajo para que tenga una inteligencia y la puedo usar para mi productividad? Sí, qué buena pregunta, Andreas. Fíjate que ese es un principio que siempre tratamos de aterrizar con nuestros clientes cuando desarrollamos un proyecto de Industry 4.0. A veces se tiene la percepción de que, bueno, demasiados datos, pero sin suficiente información, ¿verdad? Lo que tratamos de hacer nosotros primeramente es definir con nuestro cliente qué quiere, ¿no? Empezando por una recomendación de procesos de Lean Manufacturing, determinar cuáles son los KPIs que este cliente quiere definir de acuerdo a su proceso, porque cada solución es un traje hecho a la medida. Con base a eso, entonces, ya podemos definir cómo hacer la arquitectura, la solución propuesta, ahora sí que desde nivel sensor, máquina, hasta nivel enterprise en la nube, ¿no? Este periodo nos ha hecho a nosotros retomar muchos de los proyectos que de algún momento el cliente pues tenía un poquito detenidos por presupuesto y bueno, por ser de manera remota y no presencial, pues tuvimos mucho éxito con estos proyectos con nuestros clientes, de tal manera que también tuvimos acceso a los procesos de la máquina a través de soluciones de vía remota. Y eso nos permitió dar soluciones para eficientar los procesos de manufactura con nuestros clientes, ¿no? De manera general, eso es lo que nosotros aportamos durante esta temporada. Sí, muchas gracias. Armando, ustedes trabajan mucho con las competencias, ¿no? De las nuevas competencias. ¿Tú qué ves? ¿Cuáles son? Ya lo platicamos un poco hace 2 días, pero a lo mejor ahí también, aquí resumiendo un poco, ¿cuáles son las competencias que necesitan los trabajadores para poder absorber toda esta nueva tecnología, implementarla, ¿no? A lo mejor nos puedes ayudar ahí un poco. Sí, claro. Bueno, mira, estamos viviendo realmente un cambio, un proceso disruptivo. Nuevas tecnologías están llegando y nos están alcanzando. Habemos muchos fabricantes que estamos ofreciendo ya lo que es Industria 4.0 como parte de nuestra oferta normal. Y creo que necesitamos también capacitar a la fuerza laboral para que pueda rápidamente integrar estas tecnologías y usar las bondades que tiene en las empresas. Yo creo que es muy importante que las empresas estén capacitando a su gente para que puedan aprovechar al máximo esas tecnologías y sacar el provecho que puede darles. Las tecnologías están ahí y simplemente hay que tomarlas, aprovecharlas. Por otra parte, esto
no deja de un lado las competencias blandas, como es la capacidad de trabajo en equipo, la colaboración. Ahora que la colaboración es a distancia, todavía es un poquito más compleja. Estás hablando de estar interactuando con gente y a través de medios digitales. Esto todavía lo hace más complejo. La capacidad de aceptar responsabilidades, la resiliencia, es decir, estar trabajando en un ambiente tan difícil como es el ambiente actual, y me refiero a la situación económica, me refiero a que puedes comportarte normalmente en las actividades diarias. Todo eso lo tienes que reforzar y tienes que también darles herramientas a tus gentes para que puedan navegar adecuadamente a través de esta tormenta. Naturalmente, las tecnologías de Industria 4.0 también nos traen muchas bondades en cuanto a la posibilidad de capacitar a través de una fábrica inteligente, a través de modelos digitales, de tener una fábrica virtual en la cual puedas estar capacitándote de manera remota y después tener muchísimas más herramientas cuando llegues al mundo real. Entonces, definitivamente muchas oportunidades, pero también muchos retos. Entonces hay que tomarlos y hay que aprovecharlos. Claro, muchas gracias, Armando. Agradezco mucho a Cristian Rojas, que nos está aquí lanzando las primeras preguntas, y aquí atrévanse los demás también. Pues ya tenemos algunas y nos da mucho gusto. Para eso estamos aquí, poder responderlos. Y yo creo que la primera está bien hecha para David. De Cristian, aquí la pregunta: uno de los retos importantes en estos tiempos es el uso de buenas prácticas, metodologías ágiles, management 3.0, remote work, business model canvas, el armado de equipos de trabajo con empatía. ¿Cómo lo logras a través de esa empatía, ¿no? Eso es, yo creo que uno de los grandes temas, ¿no? Dar seguimiento al personal, etcétera, de lograr que te hagan caso, etcétera, ¿no? Y ustedes pues ya tienen algo de experiencia con sus plataformas. A lo mejor nos ayudas a responder aquí a Cristian. Sí, gracias. Muy buena pregunta, Cristian. Realmente estamos hablando de muchas iniciativas que se tienen que reinventar. Son iniciativas que existían antes de esta pandemia, pero definitivamente el reto es cómo digitalizarlas, cómo armonizarlas. Creo que todo empieza con el liderazgo y sobre todo estamos hablando que el liderazgo genera hábitos, genera inspiración a través de tus propios ejemplos, ¿no? Entonces, creo que esto ha sido precisamente un canvas formidable para reescribir hábitos. Estos 90 días, si hablamos de cómo funcionan los hábitos a nivel neurológico, ha hecho que muchos hábitos se hayan reescrito nuevamente en la sociedad, en la fuerza laboral, en los equipos. Entonces, esto creo que es parte de aprovechar una crisis para disrumpir pensamientos, reescribir hábitos, y para eso necesitamos liderazgo efectivo. Y creo que desde ahí empieza esto, porque esto forja nuevamente tu cultura, ¿no? Redefine tu cultura. Estamos en una industria donde la disciplina, la seguridad, sobre todo, siempre han sido prioridades culturales, pero ahora creo que esta es la oportunidad de incluir en nuestras culturas el tema de transformación, el tema de change management, donde básicamente empoderas a la gente con estos nuevos hábitos y una nueva forma de pensar. Creo que como industria de mano de obra intensiva también nos hace falta empoderar más a la creatividad de la gente, y aquí es donde conectamos con el punto de empatía que mencionabas en tu pregunta, donde creo que muchas de las iniciativas y de los nuevos hábitos hacen sentido por lógica, porque necesitamos proteger a la gente, necesitamos continuidad operativa, pero también desde el punto de vista empático hacen sentido ponernos en los zapatos de la gente y ver el mundo a través de sus zapatos, donde la gente todavía tiene ansiedad de ir a trabajar, porque necesita trabajar, todos necesitamos trabajar, pero también protegerte, proteger a tu familia, el hecho de ver a través de sus ojos y de sus zapatos el mundo,
creo que te da muchas respuestas de cómo diseñar estas jornadas desde su perspectiva. Entonces, estas son mis recomendaciones. El takeaway es liderazgo, reescribir hábitos para la transformación y ver el mundo a través de la gente que hace, que protege y que entrega el valor en todas las empresas que participamos. Muchas gracias, David. Alejandro, yo creo que la siguiente sí está hecho para ti, que es el Digital Twin. Esa es un gran expertise de Siemens. ¿Cuáles avances han logrado, digamos, en ese sentido? Y más que nada aquí en México, ¿no? ¿Ya lo han implementado? ¿Está funcionando? ¿Qué nos puedes comentar? Mira, es un concepto, yo diría que está en el corazón de la industria 4.0, el Digital Twin o gemelo digital, que es básicamente tener en el mundo virtual, en software, una copia de lo que está sucediendo en el mundo real y luego interconectar los dos para ir optimizando con ciclos ambos modelos. Entonces, ¿de qué se trata esto? Tenemos la posibilidad de diseñar en el mundo virtual desde el diseño del producto como tal, poder hacer pruebas físicas, pruebas mecánicas, en el mundo virtual primero, antes de producir prototipos en el mundo real, con consecuente ahorro de costos y tiempo. Siguiendo en la cadena, podemos también simular y diseñar primero en el mundo virtual ya la línea de producción o la planta entera donde vamos a fabricar ese producto que diseñamos en el mundo virtual. Podemos hacer hasta comisionamiento virtual, puesta en marcha de la línea, antes de hacerlo en el mundo real. Y aquí podemos depurar muchísimo y corregir, optimizar diseños. Y hemos visto que se ahorran tiempos de hasta 50% con el consecuente ahorro en dinero. Por ejemplo, en una línea en automotriz en Italia, en Maserati, que fue una de las pioneras en esto, que normalmente toma 18 meses en instalarse, una línea de ensamblado robots, lo logramos reducir a 9 meses a través de la implementación de estas tecnologías de simulación de gemelo digital de producción. Siguiendo con el concepto, luego que instalamos la línea real, a través de sensores y subir información a la nube, podemos generar un gemelo digital ya de la operación para usar tecnologías inteligentes como por ejemplo inteligencia artificial y generar resultados de mantenimiento predictivo o disponibilidad de las máquinas o predicciones para poder garantizar una operación con mayor calidad. Y luego, cuando está el producto terminado, también tenemos la opción de tener una conexión remota a la nube y poder analizar los datos de operación ya del producto y poder mejorar inclusive el diseño en la primera fase del proceso. Entonces, tenemos casos de éxito también ya en México con fabricantes de maquinaria e industria manufacturera, donde estamos viendo que muchas industrias en el país quieren ser inclusive pioneras en su ramo en la implementación de gemelos digitales. Y aquí los casos de uso son muy concretos, tenemos beneficios financieros claros para implementar estas tecnologías en velocidad, desde diseño a fabricación en serie, flexibilidad para poder hacer más modelos, más variantes con la misma línea de producción, aumentar la calidad y también ser más eficientes, hacer más con menos, hablando de recursos, hablando de energías, y todo esto dentro de un marco muy fuerte de ciberseguridad, porque hablamos de una gran cantidad de datos, interconexión a la nube, etc. Entonces, básicamente ese es el concepto, digamos, de una manera bastante integral que ya estamos aplicando en la industria mexicana con muy buena aceptación y vemos que esto trae grandísimos beneficios porque el hecho también de manejar modelos virtuales e irlos optimizando en el tiempo permite mucho el trabajo remoto, que es lo que estamos justamente haciendo hoy y vemos que a futuro pues ese modelo va a continuar, tal vez en un modelo mixto con gente de oficina y gente remota, pero el corazón de esto es
es poder potencializar la colaboración remota y optimizar tiempos y costos. Entonces, está trayendo grandes beneficios. Muchas gracias. Hay aquí también varias preguntas al tema de innovación. Armando, yo creo que eso es para ti. Tanto el IPN pregunta aquí y también Alejandra, ¿cómo ayuda la industria 4.0 hacia la innovación? ¿Qué idea tienes ahí? Sí, con gusto. Pero antes me gustaría simplemente complementar algo de lo que comentó Alejandro. No solamente lo que él comentó, sino yo añadiría la parte de capacitación. El gemelo digital, la sombra digital, también puede usarse de manera muy exitosa para capacitar a la gente. Y de esta manera puedes inclusive cometer errores y puedes también optimizar la parte de qué competencias requiere cada una de las gentes. Es otra de las bondades que tiene la parte de gemelo digital y la parte de Digital Shadow. Ok, en la parte de innovación. Bueno, la industria 4.0 tiene muchísimas tecnologías inherentes. De hecho, la mayor parte de estas tecnologías ya existía en algunos otros medios, por ejemplo, la parte de virtual o la parte de gemelo digital, etcétera. Todo esto todavía nos falta bastante por realizar, sí se ha hecho mucho, pero todavía necesitamos seguir trabajando en procesamiento de los datos por parte de la nube. Todo este tipo de conectividad te genera una gran cantidad de información y la información finalmente solamente te sirve si estás depurando la misma y estás obteniendo datos de calidad. Entonces, todavía tenemos muchos puntos de innovación, particularmente en la parte de educación. Creo que ahí podemos trabajar mucho, es decir, tenemos que extender a la mayor parte de la sociedad, me refiero a la sociedad industrial, este tipo de conceptos, de tal manera que puedan implantarse no solamente en la gran empresa, en las empresas medianas, sino también que empiece a impactar a la microempresa y a la empresa pequeña. Creo que esto sería muy importante que lo hiciéramos para que los beneficios de Industria 4.0 fueran más palpables para todos. Muchas gracias, Armando. Y voy a retomar el tema de los pymes. Daniel, ¿cómo es implementable, digamos, toda la tecnología que uno siempre piensa es para nada más para, digamos, las grandes corporativas o grandes plantas de producción? Y esa es la pregunta de Guillermina y lo quiero vincular un poco también con la de Carlos. ¿Cómo garantizar que tenga un return on investment claro, ¿no? Y cómo lo logro para que sí tenga una rápida, sí, un return on investment en lo que hago en la industria 4.0. Sí, Andreas, es una muy buena pregunta. A veces se tiene la percepción de que los proyectos de implementación de nuevas tecnologías son sumamente caros, lo cual no es cierto. Hace rato mencionaba que estas soluciones son trajes hechos a la medida y eso depende finalmente de qué es lo que se quiere implementar. Si queremos un sistema de diagnóstico y monitoreo a nivel máquina o a nivel supervisorio, lo cual implica, una solución de mayor alcance pues implica un costo más alto, pero estamos hablando que a nivel PYME, el mejorar un proceso de producción no necesariamente es una inversión muy alta comparado con una implementación completa, por decirlo así. Entonces, yo le pediría a Guillermina o a cualquier persona interesada que se acerque con nosotros y podemos evaluar cuál sería el alcance de esa necesidad. Y repito, o sea, podemos hacerlo tan extenso como lo desea el cliente o tan adecuado por etapas. Esa es la gran ventaja de estos proyectos que son flexibles. Podemos hacer un plan, una estrategia donde implementemos por fases qué es lo que se quiere llegar en el mediano y largo plazo y bueno, de acuerdo a los presupuestos también de nuestros clientes. Entonces, pues yo creo que la idea es hacerlo paso a paso, adaptarnos
presupuesto de las pymes, pero demostrando siempre tangiblemente con un costo cuál es el retorno de inversión de ese proyecto. De manera general es lo que puedo comentarles. Muchas gracias, Daniel. Aprovechando aquí, si pueden dejar en el chat algún mail donde se puedan comunicar posteriormente con ustedes, siempre cuidando que pongan todos los panelistas y todos los participantes y así pueden entablar después contacto con todos los que están aquí. David, aquí hay una interesante pregunta para ti, yo creo que de Ricardo Yáñez, que quiere saber un poco cómo, otra vez, el tema del modelo de negocio, ¿no? Yo creo que esa es la base, ¿no? Si el modelo de negocio no está, digamos, si no se piensa desde el inicio la digitalización dentro del modelo de negocio, pues poco éxito a lo mejor tiene después cualquier digitalización, ¿no? Si no está incluido profundamente. Entonces, a lo mejor le puedes ayudar con cuáles son las bases para un nuevo modelo de negocio en situaciones o la situación que viene, ¿no? De la nueva normalidad. Sí, por supuesto. Gracias por la pregunta. Yo creo que todo parte de pensar desde el final, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con empezar con el final? Identificar la fotografía de éxito del modelo de negocio. Yo creo que tenemos que ponerlo en perspectiva también de las necesidades inmediatas, es decir, el modelo de negocio, cómo se tiene que adaptar hoy a la realidad de hoy. Y después hacer una visión hacia adelante de cómo las tendencias globales, que tanto las existentes como el trabajo remoto, estamos hablando también el hecho de la reubicación de las cadenas de suministro, se están nacionalizando por todas las disrupciones que hubo. Estamos hablando que la gente ya no viaja a sus oficinas y ya muchas empresas están abandonando esto y eso baja la demanda en movilidad, en algunas diferentes modalidades. Entonces, pensar también hacia adelante, hacia dónde va el comportamiento del cliente y tratar de generar un modelo iterativo. Creo que desde el punto de vista de emprendimiento, obviamente todo es hipótesis. Lo único que es real es lo que tienes enfrente, tus siguientes 90 días. Entonces, el hacer una visión y un avance iterativo donde básicamente vas aprendiendo, vas implementando lo que vas aprendiendo y vas adaptando, eso es la forma que tiene menos riesgo de innovar y de evolucionar un modelo de negocio. Por otro lado, creo que es importante que la digitalización ya es inminente, ya no es, en mi opinión, ya no es una opción el pensar si lo quiero hacer digital o no. Creo que hay muchos elementos de todos los modelos de negocio que ya están más maduros que otros para digitalizar. Y esto va más enfocado, obviamente, a la audiencia, a tus clientes, enfocado a la mano de obra, a los miembros o integrantes asociados del equipo de trabajo, donde ya estás hablando también de aspectos generacionales, de cómo interactuamos con la información, los millennials, la generación Z, el management, que incluso a algunos todavía les gusta consumir información en papel. Entonces, creo que al final del día el driver es esto. Esos son los elementos que te van forjando un modelo de negocio. Pensar hacia el futuro, iterar de forma rápida, fallar de forma rápida, sencilla y barata, porque obviamente esto también es importante para validarlo. Y finalmente, el generar una cultura alrededor de esto, ¿no? Que creo que es mucho a veces de las razones por las cuales fallan estas transformaciones, porque la innovación no quiere decir que sea sin mitigación de riesgos y sin control de presupuestos, pero la innovación a veces se extingue cuando tienes una cultura de comando, de control y de presupuestos, donde tengo $5 para esto y se me acabó el dinero. Entonces, hay que pensar mucho en la organización, en la cultura, pero siempre en pensar con eso, ¿no? De cuál es la visión e iterar. Muchas gracias. La siguiente pregunta que me gustaría hacer a Alejandro es de Justino, de la CTM en Querétaro, desde el punto de vista de los trabajadores. Aquí la
el sindicato. Pregunta sobre los lentes, que igual tú mencionaste que ustedes ya están manejando esa tecnología. Entonces, aquí preguntas, ¿son nada más una herramienta de asesoría remoto? ¿Reduce verdaderamente los costos? ¿Cómo es esa convivencia de la tecnología, ¿no? Yo creo que ese es el gran reto que nos espera, que el ser humano ya no trabaja nada más con seres humanos, sino pues ahí está de repente nueva tecnología en medio, ¿no? ¿Y cómo ves eso? Si nos puedes ayudar ahí, Alejandro. Pues mira, pienso que, digamos que la tecnología no es un fin en sí mismo, sino si no tiene un beneficio palpable de negocio. En este caso de los lentes, brinda mucho más agilidad en tiempos de respuesta y en calidad de asesoría, en calidad de técnica, de expertos, utilizando tecnología para lograr el resultado de poder tener un apoyo, un servicio más rápido de mayor calidad. Entonces, en este caso tenemos, a través de una conexión remota, los lentes inteligentes con cámara, con micrófono y con realidad aumentada, podemos estar haciendo que el experto esté viendo exactamente lo mismo que el técnico en sitio y dándole una asesoría de calidad. Digamos que esta es una aplicación que ya existía antes del COVID. Lo único que estamos viendo es una aceleración en la implementación de esto. Entonces, esto, digamos que empodera al técnico, al operador en sitio, con una asesoría de calidad mucho más rápido que antes, que tal vez hubiera tenido que hacerlo, que esperar a que el técnico o el experto se desplazara a sitio o hacerlo vía telefónica, tal vez con menor calidad porque no tiene el mismo nivel de información. Entonces, digamos que aquí este es un ejemplo de cómo las tecnologías empoderan al operador en sitio y le brindan mayores beneficios para poder ser más eficiente, ¿no? Hacer más en menos tiempo. Y es pues simplemente un ejemplo de cómo hacerlo más efectivo. Aquí tenemos también, a la par, hablando de modelos de negocio, un poquito de la pregunta anterior, cómo hacer eficientes estas implementaciones. Y existen muchos modelos. Uno de ellos es el pago por servicios, como hoy tenemos también a nivel personal, como hoy vemos, por ejemplo, modelos de negocio como el de Spotify o Netflix, digamos, que es por servicios. Igual estamos viendo esta evolución en la adopción digital, siempre de la mano con claros casos de negocio y retornos de inversión. Entonces, esos son los casos que vemos que están teniendo mayor aceptación, claramente, y una justificación más rápida con los clientes. Y aquí vemos que la innovación, lo comentaba Armando, juega un rol importante porque nosotros vemos que las invenciones o los descubrimientos de nuevas tecnologías solo son o se convierten en innovación cuando tienen un beneficio palpable para el cliente. Y palpable me refiero a un beneficio en tiempo, en costo, en calidad. Calculable. Y aquí la plataforma de Industria 4.0 está habilitando la integración de nuevas tecnologías con un beneficio claro para el cliente. Así como el ejemplo de los lentes, también vemos que estamos sobre este marco de referencia de Industria 4.0 integrando cada vez más tecnologías de inteligencia artificial y deep learning. Vemos requerimientos, por ejemplo, en la industria de alimentos y bebidas o farmacéutica, de rastreabilidad de materia prima, que a través de blockchain integrado en Industria 4.0 se resuelven de una manera inteligente. Vemos también que la gran interconectividad que se requiere para que las máquinas hablen entre sí, para poder tener información disponible y hacer análisis y convertir los datos en datos inteligentes, se puede potencializar a través del estándar 5G industrial que se está desarrollando y donde nosotros estamos jugando ahí un rol también importante, porque esto va a ampliar mucho el abanico de posibilidades de interconexión, inclusive con redes privadas. Otra tecnología que también va a abrir muchas puertas es Edge Computing, que es básicamente recopilar información y poner apps inteligentes, no solo en la nube, sino también en la misma planta del cliente, con mejores tiempos de respuesta. Entonces,
es un, digamos, un marco de referencia donde muchas tecnologías vemos que el futuro van a ir convergiendo para brindar cada vez más beneficios a los clientes en muchos sentidos. Entonces aquí el tema de capacitación se vuelve pues cada vez más importante. Estamos en una vida hoy que el cambio cada vez va más rápido y tenemos que tener actitud o mindset de aprendizaje continuo toda la vida. Y aquí, por eso, nos gusta mucho la iniciativa de Camexa, de estos webinars, para pues, difundir los beneficios de estas tecnologías. Nosotros mismos también estamos con una gran participación. Hemos tenido desde que empezó esto, desde marzo, más de 20,000 participantes en webinars que hemos también lanzado como Siemens, pero pues por eso nos encanta mucho esta iniciativa también de Camexa y compartir con ustedes estas buenas experiencias. Muchas gracias, Alejandro, por esa gran disposición. Y Armando, pues ya platicamos un poco de ese tema, ¿no? Y Cristian, él hace aquí la pregunta que cómo en Latinoamérica podemos incentivar a la industria cada vez más para movernos más rápido, ¿no? Pues obviamente ahorita la situación nos automotiva demasiado, ¿no? Pero ¿qué otras iniciativas podría haber? Ok, bueno, yo pienso que algo fundamental para poder continuar impulsando lo que es Industria 4.0 es la capacitación. Estoy absolutamente convencido de eso. Inclusive yo diría usar la Industria 4.0 como un arma de capacitación para impulsar la Industria 4.0. Y aquí quiero tomar el ejemplo de lo que comentaba Alejandro, ¿no? Los lentes virtuales. Este tipo de herramientas, y solamente por citar un ejemplo, te puede ayudar a capacitarte a través de realidad aumentada, a través de realidad virtual. Realmente tú puedes tener en estos lentes un profesor, un entrenador que te está guiando durante todo el proceso de aprendizaje. Entonces, este tipo de herramientas de Industria 4.0 realmente no solamente hacen más fácil el entrenamiento, también lo hacen más divertido. Inclusive pensando en otro nivel, empezar a utilizar el concepto de gaming, de jugar en el proceso de aprendizaje con lo que es Industria 4.0. ¿Qué quiere decir esto? Hacerlo muy atractivo para las nuevas generaciones, para los millennials, para las gentes que ya nacieron realmente inmersos en este mundo digital. Para ellos, crear plataformas en las cuales estás jugando y estás aprendiendo, creo que sería una forma adecuada de impulsar, no solamente en Latinoamérica, no solamente en México, sino en todo el mundo, el proceso de adopción de las nuevas tecnologías. Por eso digo, utilizar Industria 4.0 para educar en Industria 4.0. Muchas gracias, es un buen lema. Armando. Daniel, aquí hay muchas preguntas y Cristian Rojas nuevamente aquí nos insiste mucho en el tema de la ciberseguridad, ¿no? Y de hecho tuvimos un panel específico para eso, pero ¿cómo ustedes desde Bosch Rexroth controlan ese tema, ¿no? ¿Cómo asegurar que cuando ya tengo todo digitalizado y mucha información circulando, ya hablamos de la sintetización de la información, ahora ¿cómo la mantengo segura? Sí, Andreas, es muy buen punto. La ciberseguridad siempre va a ser un tema relevante de alta prioridad para los clientes. Hay que recordar que aquí conviven tanto el mundo de IT, de la gente que está a cargo de la infraestructura y de los activos de la parte de sistemas de la planta, junto con nivel piso, ¿no? ¿Cómo interactuar esos dos mundos? Bueno, de una manera segura, que es a veces la inquietud que tiene el departamento encargado de infraestructura de IT de una empresa. Bueno, los sistemas son cada vez más robustos. Eso es muy importante en el sistema de la parte de control a nivel piso. Difícilmente vamos a encontrar algún sistema hackeado simplemente porque los sistemas a nivel control pues no están basados en una plataforma, por decirlo así, de Windows, ¿no? Que pueda ser más hackeable o saboteable, ¿no? En este sentido, nosotros como Bosch Rexroth tenemos una plataforma que lanzamos este año
Es un controlador nuevo. De hecho, nada más para que se den una idea, este nuevo controlador está basado precisamente su procesador con base a Linux. Es un multiprocesador de 4 núcleos. Hagan de cuenta que es un smartphone, pero de la automatización, así de fácil. De hecho, alrededor de este controlador están montadas aplicaciones abiertas, hablando de nuevo desarrollo. Una de esas aplicaciones que está alrededor de este controlador es la parte de ciberseguridad. Y ahí es donde nosotros estamos trabajando y colaborando para precisamente hacer sistemas seguros desde nivel piso, para que al mandar esa información y se haga el análisis de los datos para mejorar procesos o para sistemas informativos o para trazabilidad de calidad, etcétera, la gente de sistemas esté completamente seguros de que este sistema es muy robusto para poder implementarse. De hecho, hay mucha información relacionada a esta, como tú mencionas, Andreas, es todo un tema de la ciberseguridad, pero tengan la confianza de que con esta plataforma que se llama ControlX Automation, el sistema está totalmente protegido contra ataques externos de este tipo. Muchas gracias, Daniel. Aquí nos falta otra pregunta, creo que es buena para David, con el tema de la evolución. Con la pandemia, ¿qué evolución tendrá el Internet de las cosas en la industria 4.0? ¿Qué nos puedes platicar ahí, David? Gracias, Andrés. Muy buena pregunta. Lo que estamos experimentando en tiempo real es definitivamente empieza desde el momento en que la gente sale de su casa. Nuestra experiencia con más de 500 empresas que están adoptando estas soluciones hoy para proteger a su gente, básicamente es, en el caso de Latinoamérica y de industrias de manufactura, ya hay dispositivos conectados que se colocan en el transporte personal, donde básicamente empieza el contact tracing y empieza la declaración voluntaria para la cuestión de salud. Y esto se hace desde el momento en el que la gente sale de su casa. También, obviamente, el hecho de tener estos dispositivos móviles conectados te generan información valiosa para hacer contact tracing efectivo, que muchas veces necesita ir afuera también de la empresa, además de tener esta información en cómo la gente está interactuando en los lugares de trabajo, a través de los dispositivos móviles. Estamos recopilando ya mucha información de cómo la gente interactúa dentro de la empresa, los espacios que tienen mayor aglomeración. A través de esta misma información ya se le puede entregar a nivel personalizado a los asociados las áreas que tienen más aglomeración, sobre todo áreas comunes, donde ya saben cuándo ir, a dónde ir. Puede ser incluso predictivo de decirle las horas en que tiene menos tráfico ciertas áreas. Para los administradores de sitio también es muy fácil ver las zonas que necesitan reconfiguración o que necesitan incluso una mejor desinfección, porque son inevitables en cuanto al tráfico que tienen y la frecuencia. Y también hemos visto mucho el tema, ahorita estamos trabajando con telemedicina, estamos trabajando ya con muchas empresas que están adoptando modelos de detección más avanzados. Obviamente en Latinoamérica no existe el rescate financiero, ni las instituciones de salud llegaron con tantas pruebas. Entonces estamos viendo empresas progresivas que están haciendo pruebas al 100% a su personal, y toda la administración de casos se hace con telemedicina, es decir, un doctor a través de dispositivos conectados, ya sea el teléfono celular o tabletas, o ciertos dispositivos que ya vienen con detección de temperatura para signos vitales, que conecta también brazaletes para detectar la presión. Y el doctor está básicamente supervisando, validando la administración de la prueba, haciendo el diagnóstico de la persona y aparte consultando a la persona. Y esto es algo impresionante cuando lo estamos viendo, porque los datos se están obteniendo en tiempo real. La confidencialidad y la privacidad también es con un doctor, no es gente de la empresa. Y finalmente, cómo se genera todo un cuadro que a través de una prueba de coronavirus te lleva a que la gente se acostumbre al sistema
que la gente empiece a tener un diagnóstico digital y después la medicina del trabajo se convierte en la jornada, ¿no? Donde puedes ya buscar prevención y datos de ese mismo ambiente conectado que te permite identificar riesgos, eliminar puntos de infección y obviamente pegarle directamente a tus indicadores de seguridad, días de ausentismo por enfermedad y obviamente el tener un beneficio real. El costo de la seguridad sigue siendo uno de los más altos y más ahorita en la pandemia. Todas las medidas de prevención cuestan mucho, pero también la consecuencia de tener brotes o incluso días de ausentismo por cuarentenas sin confirmación son muy, muy caros, ¿no? Entonces, el retorno de inversión es en múltiplos muy grandes y muchos de estos dispositivos se pagan en semanas, ¿no? Entonces, eso es mucho de lo que estamos viendo y ahora, bueno, vemos cascos inteligentes que se están integrando en nuestra plataforma con sensores de caídas, fajas de carga que también detectan el esfuerzo y límites de riesgo de carga o de tener una lesión. Y bueno, en los casos más progresistas se está trabajando con empresas de seguro que están viendo cómo esto mitiga los riesgos y bueno, baja los costos incluso de aseguranza para algunas empresas. Muchas gracias, David. Ya estamos casi llegando al final. Alejandro, una última aquí para ti que me parece muy interesante, que es todo el tema de conectividad, ¿no? Aquí preguntan si los lentes que ustedes manejan llegan a través de red GSM. Ahí entra también todo el tema de la quinta generación del Internet, etcétera. ¿Cómo ves ahí, precisamente aquí en México? ¿Es posible? ¿Tienen propios redes para que se puedan comunicar dentro de la planta, si es una planta muy remota? ¿Cómo logro que esa conectividad de todos los dispositivos de medición, de captar datos, etcétera, que lo pueda asegurar incluso estar en un lugar remoto? Y no Mira, es un punto clave para que todo el concepto de Industria 4.0, Internet de las Cosas, funcione. La red de comunicación es la columna vertebral por donde vamos a extraer la información de la planta y subirla a la nube o enviarla a un lugar remoto, etc. Entonces, aquí hablamos de un concepto integral de comunicaciones que realmente inicia con la automatización, o sea, la automatización de las máquinas, dispositivos, líneas, los sensores que tenemos en piso juegan un rol muy, muy importante. Entonces, normalmente por ahí iniciamos una consultoría de 4.0, porque sin tener la base es como construir un edificio sin pilares sólidos, ¿no? Entonces, ese es el primer paso. Y aquí hablamos de comunicación alámbrica, redes de comunicación industrial, comunicaciones inalámbricas con diferentes formatos, que sí, puede ser en un futuro la red 5G o 4G actualmente, también Wi-Fi, o sea, tenemos diferentes formas de comunicarnos. Y a nivel físico, y luego, ¿qué protocolos vamos a utilizar para que podamos comunicarnos de una manera eficiente con un servidor, ya sea en la nube o en sitio a través de Edge Computing, como mencioné antes, y entonces poder utilizar protocolos de comunicación que sean seguros y que permitan una comunicación ágil. Entonces aquí de lo que hablamos es de sistemas abiertos, donde se usan los protocolos existentes en el mercado, pero sí tomando muy en cuenta los protocolos de seguridad para poder garantizar que estamos utilizando pues toda la red de comunicación de una manera segura, y ese análisis de los datos, esas aplicaciones van a poder darnos ese valor agregado sin comprometer la seguridad de la información. Muchas gracias. Y como última pregunta la he hecho a quien quiera responderla aquí. ¿Qué opinan del impacto para el desplazamiento de puestos de trabajo, ¿no? Que es una pregunta muy frecuente y yo creo que muy válida de encontrar ahí alguna respuesta. ¿Quién se atreve de contestarle? Yo te puedo dar alguna perspectiva de esto, Andrea. Bueno, nosotros estamos trabajando mucho con esta parte. Nuestros datos estadísticos muestran que por cada
trabajador que entra a la industria de manufactura, salen 5. Y que en 10 años va a haber una escasez o va a haber un gap de al menos 4 millones de trabajadores de posiciones abiertas, precisamente por la salida de las generaciones que ya están en su última fase laboral. Entonces, aquí es donde, tomando muchos de los conceptos que hemos mencionado, y Armando trabaja mucho en esto, creo que el trabajar con lo que llamamos microaprendizajes, e-learning, es importante. Y algo que vemos que está funcionando muy bien en empresas de mano de obra intensiva es cuando accesas el conocimiento tribal, que es mucho del conocimiento no formal, que a veces está registrado en manuales o en procesos. Estamos hablando de la sabiduría del grupo, de la experiencia, de la expertise del grupo. Y básicamente cuando conectas a la gente y los empoderas a nivel piso con plataformas de colaboración tipo media social, empiezas a ver que el conocimiento, o lo que llamamos fábrica oculta, empieza a propagarse de forma lateral. Creo que esto es algo que sustituye el entrenamiento en el trabajo, que muchas veces al ser sombra, posición sombra, es como se utiliza la transferencia de conocimientos no formales. Esto es lo que vemos que acelera. Esto es lo que vemos que cierra gaps, y que incluso un problema cuando se propaga a través de un add-on digital, a lo mejor una persona más experimentada contesta, no necesariamente el supervisor o el entrenador. Este método de crowdsourcing de conocimiento a la larga te genera un data lake de lecciones aprendidas, de un Wikipedia para tu empresa. Y aquí es donde, cuando con inteligencia artificial puedes utilizar plataformas como Alexa, que es lo que estamos desplegando con algunos clientes, donde ya el trabajador puede preguntarle a Alexa, Alexa busca en tu Wikipedia y te empieza a propagar ese conocimiento. Entonces, creo que esa es una de las oportunidades para cerrar ese gap y acelerar la transferencia de conocimientos formales e informales en ambientes de mano de obra intensiva. Muchas gracias, David. Ya, y como cierre, pues me gustaría que cada uno de ustedes nos pueda decir a nuestro público cuál es el primer paso para que puedan iniciar con ustedes algún proyecto en Industria 4.0. Alejandro. Mira, el primer paso es tomar conciencia de que meterse en la ola de transformación digital no es una pregunta de si sí o no, sino más bien de cuándo. Y estamos convencidos que ese cuándo es ahora, y no hay que desaprovechar una buena crisis para mejorar. Luego, lo que hacemos es normalmente un asesoría, workshop con el cliente para identificar las necesidades de negocio, los KPIs principales que se quieren mejorar, y no empezar por la tecnología, sino más bien por las necesidades de negocio. Finalmente, hacer una hoja de ruta, un cronograma de una implementación razonable que pueda culturalmente también ser aceptada por la empresa, involucrando a todos en la organización. O sea, esto no es un tema de tecnología per se, es más bien un tema de negocio. Y finalmente, sí definir cuáles son esas tecnologías que nos van a permitir lograr esos objetivos de negocio, y lo mismo involucrando a todos los agentes clave en la organización. Entonces, así es como hemos visto pues la receta del éxito en estas transformaciones digitales, que como mencionabas al principio, pues son un traje a la medida, en donde cuentan mucho los aspectos culturales de la adopción, y los aspectos tecnológicos y modelo de negocio son únicos para cada cliente. Y en esto pues estamos pues trabajando para integrar este concepto en la industria de una manera integral y pues con éxito en los casos que estamos llevando a cabo. Muchas gracias. Igual les invito a todos a poner algún mail de contacto de sus empresas para
en el chat y garantizando que sea para todos. Armando, ¿cuál es el primer paso con Festo Didáctica para el siguiente paso? Bueno, yo creo que las tecnologías de Industria 4.0 de alguna manera u otra nos han alcanzado. Es difícil para mí pensar en alguna empresa que no tenga algún grado de implementación de Industria 4.0. Pues la primera parte es tener un assessment de qué están ellos utilizando de Industria 4.0, sobre todo con la alta gerencia. El segundo paso, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Alejandro, es saber hacia dónde queremos ir. Y esto tiene que ser decidido en forma conjunta por los altos directivos de la empresa. Cada uno de ellos, dependiendo de expertise, va a haber una faceta diferente, entonces es importante verlo como un total. Y no necesariamente tiene que tener en todos los departamentos absolutamente integrado Industria 4.0. Lo que tienen que saber es dónde quieren fortalecer las competencias de Industria 4.0. Y puede ser suficiente lo que tienen en la actualidad también, pero tienen que ser conscientes y tienen que saber hacia dónde se van. Entonces, para mí eso es fundamental, y una vez que hacen eso, tienen que decidir dónde es más importante invertir. Y esa es una parte importante de cómo puedes instalar Industria 4.0 en tu empresa. Muchas gracias, Armando. Daniel, ¿cuál es el primer paso con Bosch Rexroth? Bueno, primeramente, pues saber, como dice Armando, un assessment, ¿no? ¿Qué quiere el cliente? ¿Qué KPIs requiere recabar los datos? ¿Cómo puede mejorar su proceso? Seleccionar el origen de los datos, dónde los quiere guardar, si en la nube, en un servidor, etcétera. Esa es, digamos, la parte técnica. Y de ahí nos vamos también a la parte de cómo quiere desplegar sus reportes, de qué manera. Hablábamos al inicio del foro el Big Data, ¿no? Pues sí, por algo se llama Big Data, son demasiados datos, hay que seleccionar qué requiere el cliente y qué quiere por departamento. Y de ahí, bueno, otro de los pasos es procesar esa información para que la gente adecuada tenga acceso a. Y bueno, entonces ya poder mostrar un retorno de inversión y la rentabilidad de la implementación. Todo esto lo podemos hacer a través de un grupo de expertos en Bosch Rexroth. Tenemos diferentes áreas y líderes de aplicaciones para Industria 4.0. Ya por ahí yo compartí mis datos por si quieren y alguien está interesado en tener un acercamiento para algún proyecto, con todo gusto. Y partimos de ahí para empezar a desarrollar algún proyecto que tengan en mente, con todo gusto. Muy bien, Daniel. Y David, una última palabra para ti. Gracias, Andrea. En nuestro caso, nuestra plataforma de soluciones se entrega como servicio, es decir, realmente no existe una inversión inicial. Obviamente el punto de convergencia es cuando existe ya una necesidad identificada y la visión está alineada con la ejecución de nuestros clientes. Nuestro punto de partida es el conectar a la gente. Empezamos conectando a la gente porque encontramos un tema común donde parte de la jornada de digitalización requiere conectar a la gente también, empoderarla, aumentarla, reentrenarla. Y empezamos ahora con el tema de la pandemia y creamos un paso nuevo de inicio de jornada, donde le ayudamos a las empresas primero a digitalizar todos sus nuevos procedimientos de entrada a las empresas, cuestionarios, estamos hablando de contact tracing, estamos hablando de estacionamiento físico, todo eso lo digitalizamos, lo empacamos y lo entregamos prácticamente de forma inmediata. Y a raíz de esto, automáticamente queda el onboarding de todos los asociados a la plataforma de entrenamiento de Lean 4.0, que es donde empezamos a conectar a la gente primero que propaguen información lateral, después a digitalizar todo ese conocimiento, que a veces son tareas, a veces son el hecho de manuales que existen todavía en carpetas,
o instrucciones de trabajo que no existen en ERPs, que es todo el Hidden Factory. En todos los casos llevamos fases, donde la primera fase es conectar, la segunda fase es generar retorno de inversión a base de eficiencia, productividad, pegándole a la seguridad, a la calidad y a la eficiencia. Y después empiezan a hacer casos de uso específicos dependiendo de lo que es la empresa. Muchos se van por el caso del Lean 4.0, otros empiezan, ahorita casi todos, el 90% están en seguridad 4.0, que es lo más importante. También mucho se va con calidad. Y esto va evolucionando en un momento que madura la información. Esta información ya se vuelve analizable y se empiezan a meter ya modelos de inteligencia artificial y deep learning, donde ya te empieza a generar reportes específicos, predictivos, y finalmente los podemos conectar a estaciones de trabajo o incluso a funciones con una interfaz espacial, es decir, con código de barras. Tú puedes accesar una carpeta virtual en el trabajo, o con una geolocalización o un sensor de Bluetooth ya puedes accesar un tablero virtual de manufactura en el piso, en un Gemba 4.0. Entonces, así es como va evolucionando el proceso, y la culminación de esto es productividad, es ahorro para las empresas, pero lo más importante, está lista la gente para recibir la información de las máquinas, para recibir la información de todos los equipos, que es la otra componente, conectar máquinas y conectar gente para poder hacer esa convergencia. Claro. Muchísimas gracias, David. Pues con eso ya terminamos aquí nuestra serie de webinars, ya con el sexto, que es el panel final el día de hoy. Tuvimos 1,500 personas interesadas en eso, 800 participaron más o menos durante estas 6 sesiones de manera en vivo, entonces estamos muy contentos. Yo creo que estuvo muy, muy exitoso. De igual forma vamos a poner todos los 6 webinars disponibles en nuestra página web para que esta serie siga ahí viva y todos puedan seguir consultando. Les agradezco muchísimo, Alejandro, Armando, Daniel y David, de haberme acompañado en este último panel, de habernos dado esa visión hacia el futuro. Yo creo que fue sumamente interesante. Les vamos a poner, antes de poner la encuesta, si les gustó o no, un pequeño comercial para la feria ITM en octubre. Entonces, pues es uno de nuestros partners más importantes. Pues ahí van a ver a todas las empresas que están ahí igual ya con su tecnología. Va a haber una parte para estudiantes allá específica, donde los estudiantes pueden conocer esos temas. Entonces, yo creo que va a ser sumamente interesante. Esperemos que la situación actual nos permita estar ahí en persona ya otra vez. Eso es la gran esperanza que tenemos. Y pues les invitamos mucho. Yo creo que un muy interesante evento, el siguiente de Camexa, va a ser una feria online que vamos a tener. Les puse el link ahí a la presentación en el chat, que tratamos de vincular a todos los interesados en Latinoamérica. Siempre, las últimas encuestas que hemos hecho, la pregunta principal o la preocupación principal es ahora la demanda. Entonces tratamos de ofrecer esa herramienta para generar mercado, donde se pueden encontrar con empresas de toda Latinoamérica y obviamente con Alemania. Y nuestro socio es la Asociación de Latinoamérica de la Economía Alemana. Entonces, yo creo que va a ser, pues la primera vez que se hace. Fue una iniciativa de nuestra Cámara Alemana en Ecuador y la estamos promoviendo aquí en México, igual que todas nuestras cámaras en Latinoamérica. Entonces, eso yo creo que el siguiente muy interesante. Les agradecemos a todos muchísimo la participación. Oscar, si me ayudas con la encuesta, exactamente. Entonces ya con eso damos terminación. De nuevo, muchísimas gracias a todos que hayan participado. Muchas gracias a Anne-Catherine, que organizó todo aquí en la Cámara. Hizo muy gran trabajo, yo creo que el programa estuvo muy interesante. Entonces, con eso quedo y les deseo un muy lindo día todavía. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias, un placer. Gracias, buena tarde a todos. Luego, gracias.